Entonces, digamos que lo que teníamos es un paciente masculino de 46 años, natural de Nueva York y procedente de Washington, que tiene un antecedente importante de mieloma múltiple que ha sido llevado a un trasplante renal y a 2 trasplantes de células hematopoyéticas en los últimos 2 años. Ingresó, para este momento la fecha de ingreso era junio del 2015 y básicamente el paciente ingresaba por dolor corporal. Lo que tenemos hasta este momento era 5 meses de malestar general, síndrome vertiginoso, disminución en los volúmenes urinarios y mialgias generalizadas, y ocasionalmente él refería a una tos seca sin ninguna cosa de síntomas constitucionales ni síndrome febril. El paciente cuando llegó a urgencias refería que desde hace 5 meses en su centro de base, que era el otro hospital donde estaba el equipo de trasplantes, le habían contado que venía con una función renal en descenso y había presentado una anemia de volúmenes bajos, que él refería que para ese momento estaba solamente en vigilancia clínica. Al ingreso a la institución, digamos que el paciente en general estaba estable, lo único que uno encontraba en los paraclínicos y era una historia de unos aguados elevados, una anemia de volúmenes bajos, alteraciones hidroelectrolíticas dadas principalmente por hiponatremia e hipercalemia, un uroanálisis contaminado pero con cambios que sugerían un proceso inflamatorio. Durante los primeros días de la hospitalización el paciente había estado estable, y cerca al cuarto día de hospitalización el paciente hace un pico febril único y bajo ese pico febril, con el hallazgo tomográfico que vimos, que mostraba unas opacidades sobre todo en las bases, decidió iniciarle el equipo tratante de manejo con piperacilina tazobactam, considerando una posible infección bacteriana. Este paciente en general es un paciente que había tenido problemas con el aseguramiento, entonces había dejado de asistir a los controles por el equipo de trasplante del otro hospital porque había dejado de pagar el seguro médico. Y unos días después el médico tratante de esta hospitalización se puede contactar con ese equipo de trasplante. En este momento se sabía que el paciente ya venía con profilaxis con trimethoprim, sulfamethoxazol y con valganciclovir desde el momento de los trasplantes y no lo había suspendido según él, pero no recordaba los medicamentos al momento del ingreso cuando se le preguntara. Esta es una serie de laboratorios que presentaba el grupo de trasplante donde venía el paciente. El paciente ya había sido diagnosticado con un becavirus por pruebas en orina y en sangre inicialmente, y pues por lo que se habían dado cuenta ustedes también, lo que mencionaban los microcientos de medicina interna, los niveles de tacrolimus estaban bajos, pero era precisamente porque el grupo de trasplante había decidido bajarle la inmunosupresión. Habían considerado inicialmente una infección por becavirus leve que solamente requería ajuste de los inmunosupresores, pero en ese momento es cuando el paciente pierde el seguimiento por el grupo de trasplante. Adicionalmente, ellos le habían dicho que era necesario realizar una biopsia renal, pero pues por lo mismo que les digo, cuestiones económicas y falta de afiliación al seguro, el paciente no había podido realizar ese procedimiento. Y tras que empeoran los síntomas, entonces decidió ingresar de forma particular a una institución y eso digamos que limitó más la realización de algunos paraclínicos porque pues el paciente no tenía dinero para cancelar todos esos procedimientos. Dado que la sospecha era un becavirus, pero los hallazgos pulmonares de ese paciente no se relacionaban inicialmente con un becavirus, pues fue posible realizar una fibrobroncoscopia con todos los hallazgos que les comenté, todos los cultivos, las tinciones especiales fueron negativos, el plasma array fue negativo, entonces se consideró finalmente que podría ser una neumonitis después de haber realizado una búsqueda en la literatura, una neumonitis por becavirus, pero pues no se pudo llevar eso a biopsia ni a ningún examen que lo confirmara. Decidieron terminarle el manejo con piperacilina a los 7 días y realmente los síntomas mejoraron. El control imagenológico a los 3 meses de ese pulmón fue favorable. Durante la hospitalización posterior a todo esto, el paciente empieza con una cistitis hemorrágica importante con anemización. Deciden iniciarle tratamiento con instilaciones de cidofovir y fluoroquinolona, pero finalmente pues el paciente hace falla renal y termina perdiendo el trasplante renal, entonces debe continuar en hemodiálisis, pero pues al egreso el paciente estaba vivo en plan de continuar en seguimiento por el grupo de trasplantes y por nefrología. Entonces, el tema para hoy a revisar era básicamente la nefropatía por becavirus. El becavirus es un virus que, como mencionaba Carlos, básicamente que tiene distribución global, pero lo importante es que, sobre todo en los pacientes con trasplante renal, que son el factor de riesgo principal, el 15% de esos pacientes en los primeros 12 meses puede tener alguna reacción, alguna presentación sintomática o asintomática de infiltración por el becavirus.
Los dos factores de riesgo importantes, pues, los dos principales reconocidos para desarrollar infección por becavirus son el trasplante renal, como el que tiene Selena Gómez y por lo que la ven en la imagen, y otros trasplantes, principalmente el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y esos son dos factores de riesgo que tenía este paciente en particular. Como también comentaron, entonces el becavirus es un virus de ARN bicatenario, básicamente, que tiene 3 regiones funcionales que van a ser por un promotor temprano, un promotor tardío y solo una región de lectura. Estas regiones van a codificar para 3 proteínas estructurales de la cápside, básicamente BP1, BP2, BP3, y para un antígeno mayor T y un antígeno menor T, que van a ser los encargados de la virulencia y del factor de invasión tisular de este virus. Se caracteriza por tener 6 genotipos enumerados del 1 al 6, principalmente los que se han reconocido a nivel mundial que causan procesos infecciosos son el genotipo 1 y el genotipo 4. El genotipo 1 acusa más o menos el 80% de las infecciones y el 4 el 15%. El 5% restante lo tienen el resto de los genotipos. La transmisión de este virus es literalmente por el contagio con fluidos corporales, ya sea secreciones orales, respiratorias, semen. También se ha hablado de transfusiones de sangre. En el caso de nuestro paciente, pues el trasplante de órganos y el trasplante de células hematopoyéticas, y la transmisión vertical también ha sido identificada. Se habla que las dos vías principales, pues entonces, de transmisión sería vía respiratoria y vía fecal oral. Es una primoinfección que en un individuo inmunocompetente inicialmente puede pasar como asintomática o podría ser un síndrome catarral leve. Realmente no permite que un paciente inmunocompetente busque atención médica por esto, sino que autorresuelve de una manera muy fácil. La mayoría de primoinfecciones son en la infancia, aunque también existen infecciones de nuevo, pero son mucho menos frecuentes. Entonces la mayoría son infecciones en la infancia y se habla que a nivel mundial la seroprevalencia se ubica entre un 80 y un 90%. Este virus, una vez, digamos, que resuelto el cuadro leve de síntomas, puede tener un periodo de latencia, porque se va a esconder o se va a albergar en algunas células importantes, sobre todo a nivel de epitelio renal tubular, a nivel de células B, de vaso y de cerebro. Entonces, lo que ocurre inicialmente es que cuando una vez el virus está, digamos, que presente en las células y está en una característica de dormancia o de latencia y el paciente es llevado a una inmunosupresión, el virus empieza a aumentar la tasa de replicación, empieza a aumentar la producción de antígeno T mayor y antígeno T menor. Eso va a permitir una inflamación a nivel del uroepitelio. Una vez está en el uroepitelio, entonces empieza a aumentar la multiplicación a nivel de intersticio, y del intersticio puede pasar a los capilares peritubulares y de ahí empezar a generar viremia. Entonces, lo primero que vamos a reconocer es una viruria, es decir, la depuración del virus a nivel de la orina. De los pacientes que tienen viruria, solamente un tercio de los pacientes va a desarrollar viremia. Y de ese tercio de pacientes que desarrolla viremia, solamente entre un 10 y un 15% va a desarrollar una enfermedad significativa como la nefropatía asociada por BK. ¿Cuáles son los síntomas que va a dar este tipo de infección? Entonces puede ser principalmente cistitis hemorrágica, que podría cursarse como asintomática o sintomática, sobre todo con síntomas irritativos más que obstructivos. Diseminado, porque podría causar síntomas dados como debilidad muscular, astenia, e incluso algunos pacientes han reportado infartos agudos de miocardio. Y lo más raro de este virus es que puede presentar manifestaciones a nivel gastrointestinal y a nivel respiratorio. A nivel gastrointestinal, básicamente identificado como una enfermedad ulcerativa, y a nivel respiratorio como una enfermedad por neumonía o una neumonitis, pero los casos realmente son reportes de casos muy, muy escasos en la literatura, pero también han sido descritos. ¿Cuáles van a ser los principales factores de riesgo? Entonces, uno, y el más importante, el nivel de inmunosupresión al que está siendo sometido ese paciente. Se habla que los dos medicamentos que le van a dar más riesgo van a ser tacrolimus y mofetilínico fenolato. Hay algunas publicaciones que hablan que esteroides a dosis altas podrían también ser un factor de riesgo, pero eso no ha sido comprobado en todos los pacientes. Adicionalmente al uso de inmunosupresión, el siguiente factor de riesgo más importante es que la edad del trasplante haya sido una edad tardía, sobre los 50 años, y sobre todo en pacientes masculinos. Otros factores de riesgo que encontramos van a haber sido episodios de rechazo del trasplante previos, que el paciente tenga un mismatch de la HLA desde el Alejandra, principio, que ya está perdón, se conocido te por el cortó grupo la de señal, ¿puedes prolongado. repetir esto?
Alejandra, perdóname, ¿se te cortó la señal? ¿Puedes repetir esta diapositiva? Sí, profe. Ahí ya me escucha mejor. Sí. Ahí ya, listo. Entonces, esta diapositiva es básicamente de los factores de riesgo que tienen estos pacientes. Entonces, el principal es el nivel de inmunosupresión y de los medicamentos de inmunosupresión, los dos identificados con mayor fuerza para que el paciente pueda desarrollar una enfermedad por becavirus son el uso de tacrolimus y el uso de mofetilmicofenolato. Hay algunas publicaciones que hablan del uso de esteroides a dosis altas, pero digamos que no ha sido un factor de riesgo común a todos los pacientes, entonces por eso ese todavía es debatible, pero sin duda alguna el uso de tacrolimus y de mofetilmicofenolato en cualquier dosis hace que el paciente tenga más riesgo de presentar este tipo de enfermedad. Lo siguiente, y por lo que ven al abuelo Simpson ahí, es que el siguiente factor de riesgo importante es que el momento de recepción del trasplante de ese paciente haya sido por edades superiores a los 50 años y en pacientes hombres. Ellos son los que se van a ver más afectados por el becavirus. Los siguientes son factores de riesgo como episodios de rechazo al trasplante previo, que el paciente tenga un mismatch HL previo. No sé quién tiene el micrófono abierto. Que el paciente durante el procedimiento quirúrgico del trasplante haya tenido o haya sido sometido a una isquemia fría prolongada, que previamente se haya conocido que tanto el donante como el paciente sean seropositivos para becavirus o que el paciente durante toda su historia de la enfermedad haya sido sometido a alguna implantación de un stent uretral por parte del grupo de urología. Esos van a ser otros factores de riesgo que me van a predisponer a la infección por becavirus. Dentro de la colocación de este uretral, pues los estudios hablan que tiene un OR de 3 a 5.6 veces más riesgo de un paciente que tiene este tipo de dispositivos de tener la enfermedad. Lo más debatible es la tamización. Se habla que las principales infecciones o los principales meses de afección por infección por becavirus a nivel de nefropatía en esta población son los primeros 12 meses después del trasplante. Sin embargo, hay alguna población, sobre todo los niños, que pueden tener riesgo incluso más allá de los 24 meses. La mayoría de los pacientes va a tener es una presentación en forma de viruria. La viruria se puede identificar en los primeros 3 meses post-trasplante hasta en el 31% de los pacientes sin que eso tenga relación con los síntomas. Y de ese porcentaje de pacientes que hacen viruria, el 28% han presentado viremia en los primeros 3 meses post-trasplante. Entonces, el debate aquí era si es útil a realizar medición de anticuerpos pre-trasplante y la respuesta de los diferentes estudios hasta ahora es que no. El hecho de tener una seropositividad para el BK antes del trasplante, pues no se ha comprobado en las diferentes publicaciones que aumente el riesgo de que ese paciente vaya a sufrir una nefropatía por becavirus y pierda el trasplante. Entonces, ¿con qué tamizar? Se puede hacer tamización con muestras tanto de orina como de sangre. El método principal es una PCR en tiempo real, sin embargo, esa PCR tiene bastantes dificultades y básicamente radican en la técnica del examen porque no está estandarizado a nivel internacional. Los niveles de detección o de cuantificación varían entre los diferentes laboratorios. Los primers que utilizan los diferentes laboratorios no son los mismos y se han dado cuenta que la mayoría de laboratorios que utilizan primers de genotipo 1 del virus pueden tener 23% de discordancia con respecto a los primers que utilizan incluso en otros laboratorios. Y también puede variar mucho en la técnica de extracción entre laboratorios. Entonces, digamos que si bien la PCR, aunque es el método como de elección hasta ahora, tiene muchas dificultades para su realización. Como les comentaba, la PCR o el screening, la tamización de estos pacientes se puede hacer con muestras ya sea en sangre o en orina. En sangre se habla que la sensibilidad es bastante alta, logrando casi el 100% en los diferentes estudios y la especificidad entre un 85 y un 90%. Y obviamente pues los valores predictivos positivos, dependiendo de las prevalencias en las diferentes series, han variado bastante con un valor predictivo negativo muy importante hasta un 100% cuando la muestra es de sangre. Les comentaba que es el estudio preferido porque es el más fácil de realizar para los diferentes pacientes, sin embargo es el más costoso. Y en cuanto a la de orina, se habla que los pacientes, incluso trasplantados renales, si uno les hace una PCR en orina, que era lo que comentaba Carlos, hasta el 30% de esos pacientes podrían tener una depuración de virus normal que no esté causando infección, entonces podría confundir los diagnósticos en esa población. En orina, aparte de la PCR, también se puede hacer citología, y la citología
se identifica básicamente por la presencia de estas células, que son células señuelo o células de COI, que son células con núcleos bastante grandes. Sin embargo, pues el uso de esa citología o de la presencia de las células señuelo, pues tiene muy bajo rendimiento. Cuando comparamos la carga viral en orina versus la citología en orina, nos damos cuenta que la PCR tiene una sensibilidad muy alta, 100%, y una especificidad de 78% comparada con la citología, cuyos valores no son más arriba del 75%. Ahora bien, es muy debatido cuál es el punto de corte de positividad para estos dos exámenes, por lo mismo que les decía en cuanto a las técnicas de extracción. Se habla que una PCR en sangre con un valor más allá de 4 logaritmos se puede relacionar con nefropatía por becavirus, mientras que en orina se habla que es más de 7 logaritmos de copias para hacer, digamos que la confirmación de infección por becavirus. Hay otras sociedades que dividen la posibilidad del diagnóstico en probable o presuntivo. Se habla que el diagnóstico podría ser probable si la carga viral en plasma es mayor a 3 logaritmos, pero esos 3 logaritmos se han realizado en 2 mediciones consecutivas en 3 semanas de diferencia. Y podría ser presuntivo si tengo un paciente que previamente tenía una carga más baja o tenía una carga viral negativa y aumentaron a más de 4 logaritmos en al menos una de 2 mediciones separadas por 3 semanas. También se habla de otros métodos de tamización que son menos invasivos, en este caso la presencia de los agregados de Hofmann o la presencia de RNA mensajeros en orina. En el caso de Hofmann, son básicamente, o lo que describe eso, es la presencia de algunos agregados psicosaéricos que son partículas infecciosas virales que se unen a proteínas de Tamm-Horfeld. Se ha visto en los diferentes estudios hasta la actualidad que tiene un índice de capas, es decir, un índice de correlación con la carga viral muy bueno, de 0.98. Y otros estudios como la presencia de secuenciación de ARN mensajeros en orina, principalmente para la identificación de las proteínas no estructurales o de algunas de las proteínas que causan infección y invasión tisular, pues también tiene unas sensibilidades muy buenas, pero esto solamente está en estudios clínicos y hasta el momento el límite podría ser el costo. Entonces, ¿qué es lo que proponen las guías? Las guías proponen que debería realizarse una tamización mediante carga viral por PCR de mediciones de plasma de becavirus, y eso debería hacerse en los primeros 12 meses de una forma mensual, de los 12 meses a los 24 meses de forma trimestral, y luego de ahí en adelante, uno si son niños, o dos si el paciente muestra algún signo de disfunción del trasplante renal o ha presentado signos de rechazo, pues debería continuarse la tamización con la carga viral. En caso de que una de esas cargas virales se mantengan por debajo del límite de detección de 4 logaritmos, pues solamente se continuaría con el tamizaje, mientras que si en algún momento una de esas cargas se positiviza, entonces se haría la siguiente carga a las 3 semanas y ese paciente debería ser llevado a biopsia por alto riesgo de rechazo al trasplante y de pérdida del mismo. El diagnóstico, el gold estándar, como mencionaba también David, es la biopsia renal. La biopsia renal lo que me va a mostrar es un patrón de atrofia tubular y de fibrosis bastante importante, que llega no solamente a nivel cortical, sino a nivel medular. La biopsia renal está indicada en pacientes que tengan viremia alta o que tengan viremias bajas, pero que hayan hecho disfunción o aumento progresivo de los azoados. Se habla que debería tomarse mínimo durante la biopsia renal 2 muestras, y una de esas debería contener material medular para que sea su lectura, digamos que más confiable. Existen varias clasificaciones de la patología. La más usada es la clasificación de BAM, que nos habla de los estadios en los que se va a encontrar según la lisis celular y la presencia o la extensión de la enfermedad. Lo malo o lo harto de la biopsia es que esta enfermedad podría ubicarse de forma focal en los riñones, entonces una biopsia negativa no me la descarta y ese paciente, si tiene alto riesgo, debería volverse a llevar a procedimiento bajo riesgo conocido. En cuanto al tratamiento, entonces la piedra angular de la infección de la nefropatía por beca es básicamente la disminución en la inmunosupresión. Entonces existen 2 estrategias a nivel internacional. Una es disminuir primero el inhibidor de calcineurina y la otra es disminuir primero el antimetabolito. En ambos casos, la idea es disminuir entre un 25 y un 50% la dosis de la calcineurina y poder retirar, si es posible, el antimetabolito al final de esta estrategia.
No existe una terapia antiviral específica en los últimos años, digamos que todo ha sido encaminado a mirar diferentes fármacos que me ayuden a disminuir la posibilidad de pérdida de ese trasplante. Lo principal y lo que se tiene hasta ahora son las quinolonas, leflunomida y cidofovir. Sin embargo, esta es una revisión sistemática que comparaba los diferentes estudios, los resultados de los diferentes estudios de esos tres fármacos que les vengo mencionando, y la conclusión de esta revisión, que es al 2010, que ya es bastante vieja, pero no hay nada nuevo que compare los estudios, es que ninguna de las tres cosas sirve para controlar ni para prevenir la pérdida del trasplante por nefropatía por BK. Es importante que los pacientes así sean tratados y así yo les disminuya la inmunosupresión y logremos recuperar el trasplante y la función renal, el 10% de esos pacientes pueden recurrir. Una vez estos pacientes inician la disminución de la inmunosupresión, pueden presentar en los primeros 3 meses un rebote, es decir, un empeoramiento de la función renal o un aumento de la inflamación que podría ser similar a un síndrome de reconstitución inmune como vemos en los pacientes con VIH. Entonces, estos pacientes, cuando yo les disminuyo la inmunosupresión, aumenta su respuesta inmune y pueden empeorar paradójicamente los síntomas en los primeros 3 meses. No se sabe bien o no hay un criterio claro sobre cuándo hablar de resolución de infección por becavirus. Los diferentes estudios dicen que uno podría hacerle eventualmente seguimiento en la biopsia a la presencia del antígeno T largo o contar con cargas de viremia negativa, pero no está estandarizado cuántas cargas, por cuánto tiempo. Entonces, hasta el momento no es posible hablar de resolución, sino de infección controlada. En cuanto a las conclusiones, entonces sabemos que existe una familia de poliomavirus, que son virus de DNA bitatenario. En este grupo de poliomavirus encontramos al BK, al virus JC y al virus SB40. Este tipo de virus, el BK, tiene una seroprevalencia alta en pacientes inmunocompetentes a nivel internacional y por lo general no se asocia con infecciones. En el caso de la población inmunosuprimida, la principal manifestación clínica es a nivel renal, sobre todo en pacientes trasplantados de órganos sólidos de riñón. Es importante por eso conocer los tiempos desde los diferentes trasplantes y cuál es la relación con las posibles infecciones que puede tener el paciente en cuanto a cronología. No está definida la tamización protocolaria, pero eso va a variar dependiendo del grupo de trasplantes, entonces debería ser un abordaje interdisciplinario y no existe un tratamiento específico hasta el momento, salvo la disminución de la inmunosupresión. Muchas gracias.